Bienvenidas a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos reparando artículos vintage como este bolso de Chanel. Si os suena interesante o si os gustaría ver más, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para no perderos nada. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he reparado este bolso clásico de Chanel, que casualmente es del mismo año en que yo nací, es del 1987. Como veis, el bolso no está mal, no está roto de ningún sitio ni tiene ningún agujero ni nada así, pero sí que está un poco gastado, el color se ha desvanecido, las esquinas veis que están bastante gastadas del roce, la cadena está un poquito más usada y más sucia, se puede ver un poco más oscura, más manoseada. Por el interior no está mal. Así que vamos a empezar lo primero pasando un paño húmedo, una bayeta de microfibra para quitar todos los restos que pueda tener y dejarlo un poco más limpio. Veis que las costuras, por ejemplo, tiene como restos de crema que le hayan dado o de algún otro producto. Todo esto vamos a hacer que desaparezca. El broche funciona bien, ¿vale? La cadena está íntegra. Así que yo creo que es el bolso vintage ideal, que vamos a hacerle un lavado de cara. Y bueno, no va a quedar como nuevo, obviamente, porque es un bolso que tiene más de 30 años. Y lo que voy a hacer pues es intentar recuperar un poco del esplendor de esta pieza. Veis que tiene bastante residuo en las costuras, ¿vale? Como si le hubiesen dado algo de crema o de algún otro producto y se han quedado las marcas blancas. Entonces vamos a intentar quitar estos restos con un cepillo de dientes muy suave, un poquito húmedo, y vamos a ir frotando y retirando con la bayeta los restos que vayan saliendo de las costuras. Humedecemos la zona, frotamos un poquito, poco a poco, movimientos circulares, retiramos los restos con la bayeta de nuevo y seguimos frotando. Una vez he limpiado el bolso, lo he rellenado con unas toallas enrolladas ajustadas a la forma del interior para devolverle un poco la forma original. A continuación, lo que voy a hacer es pasar a reparar la cadena, para lo que en primer lugar tengo que quitarle la piel y separarla de la parte metálica. Vamos a quitar esas dos puntaditas que lleva con unas tijeras, siempre con mucho cuidado de no dañar la piel. Descosemos los extremos de la piel que va entrelazada con la cadena. Y ahora con mucho cuidado voy a ir sacando la parte de la piel de los eslabones. Es un proceso sencillo pero bastante entretenido, entonces no hay que ir con prisas, hay que hacerlo lentamente y con cuidado para que la piel no se dañe todavía más. Veis que la parte de piel va quedando un poquito rizada, esto es debido a los años que ha estado entrelazada con la cadena, y ahora que he llegado más o menos a la mitad de la cadena voy a empezar a desenlazar por el otro extremo. Llegamos al medio y sacamos ya por fin toda la cinta de piel que estaba puesta en la cadena, que es el estilo clásico de los bolsos de Chanel. Veis que la piel está bien, está de una pieza, lo único pues que está más sucia por las zonas que sobresalían de la cadena y un poco más clara por las zonas que estaban bajo la cadena. Ahora voy a pasar a limpiar la piel de esta tira con un limpiador de piel. Simplemente agitamos un poco, os dejo enlazado por aquí abajo este que yo utilizo que va bastante bien, empapamos un paño con el producto y a continuación vamos a ir frotando toda la tira de piel para que vaya absorbiendo el producto y saque la suciedad poco a poco. Veis que no sale mucha suciedad, que más que nada la parte oscurecida pues es debido al roce y al envejecimiento natural de la piel. A continuación voy a usar de la misma marca un acondicionador para piel, que es uno de mis productos favoritos. Si no lo conocéis os lo dejo enlazado en la descripción, que vais a ver que es un producto maravilloso que deja la piel alucinante, súper suave y como nueva. Voy a ser muy generosa con el acondicionador, puesto que una vez vuelva a meter la piel por la cadena
dudo mucho que vaya a tener la ocasión de hidratarla de la misma manera en el futuro, salvo que quiera repetir todo el proceso de restauración, que es bastante laborioso. Entonces, para asegurarme de que la cadena quede ya bien nutrida y bien protegida para el futuro, voy a ser muy generosa con el acondicionador, hidratando bien y empapando bien esta piel. Una vez se ha absorbido, que podéis dejar de hecho un par de días incluso para que absorba bien todo el producto, voy a pasar a aplicar una crema de color, que en este caso es una crema de un Burdeos cereza bastante intenso, bastante vibrante, puesto que mi intención es recuperar un poco el color vibrante del bolso y no oscurecerlo todavía más. Mientras dejo que se seque la crema de la cadena, voy a aprovechar para sacar las toallas que había introducido en el bolso, ya he recuperado un poquito de esa forma. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a tratar el bolso. Vamos a seguir los mismos pasos. En primer lugar, voy a empapar el paño con el limpiador para piel. Voy a empezar limpiándolo por dentro, en movimientos circulares y asegurándome que limpio bien todas las zonas de interior y también del exterior. Vais a ver que las zonas más gastadas de la piel siempre se oscurecen un poco más. Esto es porque tienen un poco menos de película protectora y tienden a absorber más la humedad. No os debe preocupar mucho porque una vez seque esto va a volver a igualarse. Vuelvo a ponerme los guantes y ahora voy a aplicar la crema de color por el bolso. Para empezar, siempre en una zona que se vea menos, en este caso pues lo voy a hacer en el interior. Aplicamos la crema en movimientos circulares, pasando bien por todas las zonas y asegurándonos que la piel la absorbe bien. Para las zonas más difíciles, como alrededor de los herrajes, voy a utilizar un pincelito para conseguir llegar bien a todas las partes, y también en las zonas de las costuras, muy importante para que toda la crema llegue bien a estas zonas que tienen diferente relieve. Quitamos el exceso con la ayuda del trocito de bayeta y a continuación, viendo que por dentro ha quedado bien, voy a pasar a aplicar la crema en la piel de fuera. Empiezo por las zonas de los herrajes, llegando bien por el pincel a todos esos desniveles, y a continuación, con la ayuda de un trocito de bayeta, voy a ir aplicando por todo el resto del bolso. Veis que el color de la crema es un color bastante similar al de la piel, que al aplicarla la reaviva un poco, pero en cuanto se seca se queda un poco más mate. Por esto no os preocupéis porque luego la arreglaremos y quedará con brillo. Repasamos bien con un pincelito todas las costuras para que la crema quede bien absorbida y continuamos por el resto del bolso para que quede todo bien igualado. Es muy importante no perder el hilo y saber qué partes hemos hecho y qué partes no, para que así pasemos el mismo número de veces por cada zona. Nos ayudamos otra vez del pincel para la zona del cierre. Una vez hemos dejado que la crema absorba bien, pasamos a untar todo el bolso con el acondicionador para piel, siendo bien generosas. Vais a ver que lo absorbe muy rápido porque la piel es bastante antigua y estaba muy seca. Mientras dejamos el bolso secar, vuelvo a la parte de la tira de piel de la cadena, que voy a brillantar con un paño de algodón para recuperar un poco ese lustre. Veis que en algunas zonas la piel se ha separado un poquito. Esto simplemente es una tira de piel doblada para un lado y para otro y pegada. Entonces voy a utilizar pegamento para piel, que os lo dejo por aquí abajo también en la descripción enlazado, y voy a volver a pegar esta tira antes de colocarla de nuevo en la cadena. Este tipo de pegamento es un pegamento de contacto, entonces hay que aplicarlo con mucho cuidado a las dos caras que se quieren pegar. Vamos a ver si puedo abrir así la piel. Es un poco difícil porque es una zona muy pequeña, pero con la ayuda de un palito voy a ir aplicándolo, intentando no despegar más esta zona. Lo aplico a una cara
Lo aplico a las dos caras y pasados unos segundos las uno apretando para que vuelvan a juntarse. Este pegamento además es transparente, con lo cual si quedase algún residuo no se va a ver mucho, incluso siempre podemos tirar de él porque hace como una especie de silicona. Una vez han pasado un par de días y el bolso ha absorbido bien la crema de color y el acondicionador, vamos a pasar un paño de algodón frotando en movimientos circulares para sacar brillo a la piel. Vais a poder ver que la piel estaba un poco mate, pero después de pasar el paño para brillantarla va a quedar mucho mejor y va a recuperar algo de ese brillo. Continúo pasando el paño abrillantador por todo el bolso hasta que consiga que todo vuelva a brillar de nuevo. Veis que los herrajes se han manchado un poquito de la crema de color, entonces ahora que ya está todo el proceso terminado voy a aprovechar a limpiarlo con cuidado pasando un bastoncillo húmedo, quitando todos estos restos de crema de color. Me ayudo con un pincel para terminar de quitar esa suciedad y ese color. Y después repaso con un disco de algodón para terminar de quitar los restos. Repetimos el proceso con todos los herrajes, la zona de las cadenas también. Y por último, para limpiar la cadena, voy a introducir un bastoncillo de algodón en cada eslabón y a girarlo para quitar esos restos negros que se quedan a veces en los metales. Esto lleva su tiempo, pero es muy importante hacerlo antes de volver a introducir la piel por la cadena. Para seguir recuperando un poco más la forma del bolso, os voy a enseñar cómo lo relleno con toallas dobladas exactamente a la medida. Esto es importante que lo hagáis con toallas o con trapos de un color claro, de un color neutro, blanco, gris, para eliminar cualquier posibilidad de que destiñan o de que nos manchen el bolso de otro color. Y enrollamos y rellenamos. Veis que las esquinas todavía están un poco arrugadas y tienen algo de marcas, entonces para esto os voy a enseñar cómo lo soluciono con la plancha, ¿vale? La plancha nunca va a tocar el bolso directamente, simplemente la voy a utilizar cubriendo el bolso con un paño para aplicar vapor a esa zona. A continuación, con el paño de abrillantar voy a ir repasando por esa zona de las arrugas, vuelvo a aplicar un poco más de vapor. Siempre sin tocar, esto es muy importante, que la plancha nunca toca ni el bolso ni el paño, simplemente está por encima soltando vapor para que así las arrugas se ablanden un poco. Si no os atrevéis a acercar la plancha al bolso, también podéis colgarlo en el baño mientras os ducháis y seguro que ese vapor hace que las arrugas suavicen un poquito. Yo voy alternando golpes de vapor con frotar con el paño de abrillantar para que así las arrugas vayan suavizándose. Esto lo podéis hacer alternando pequeños golpes de vapor y pequeños golpes de paño abrillantando y siempre asegurándonos que entre una vez y otra el bolso sigue bien y la piel sigue bien y no nos hemos pasado de vapor. Obviamente los laterales siempre van a quedar con más arrugas puesto que es donde se dobla el bolso, pero aún así con este proceso pues se ha mejorado bastante. Os voy a dejar en el blog también, que os dejo aquí enlazado debajo, imágenes del antes y del después para que podáis ver bien la comparativa de cómo estaba antes de empezar y cómo ha quedado. El siguiente paso, y para proteger el bolso de cara al futuro y que no vaya peor, es utilizar un spray repelente del agua que voy a empezar aplicando por la tira de piel que voy a meter dentro de la correa. Entonces, antes de volver a insertar esta tira de piel en los eslabones de la cadena, la he rociado bien con spray repelente para el agua y para las manchas, que os dejo también enlazado en la descripción. Una vez el spray se ha secado bien, el siguiente paso es volver a introducir la tira de piel por los eslabones de la cadena. Para este paso es muy importante seguir la forma y las marcas que ya tenía la piel para asegurarnos de que nos va a coincidir el largo y que la cadena va a quedar tal y como estaba al principio. Vamos introduciendo, empezamos desde la mitad hacia un lado y luego desde la mitad hacia el otro lado. Y finalmente, cuando ya hayamos completado toda la cadena, habrá que devolver esas puntadas que quitamos al principio para asegurar la piel sobre los eslabones.
Para rematar la cadena simplemente vamos a devolver esas puntadas en los mismos agujeros que ya estaban hechos de la piel y vamos a coser a un lado y a otro para que quede bien firme y bien seguro. Veis que ha quedado como estaba en origen y con esto la cadena estaría completa. Como último paso voy a rociar todo el bolso con el spray repelente para el agua. Esto es importante que lo hagáis en exterior, ¿vale? Porque el spray es algo tóxico, entonces simplemente en exteriores, por dentro y por fuera rocío bien el bolso y dejo que seque. De esta forma el bolso está listo para usarse y con la tranquilidad de que va a durar mucho más y de que va a resistir mejor las manchas a partir de ahora. Espero que os haya gustado este vídeo y que os resulte útil si tenéis algún bolso similar. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros a mi canal para no perderos nada.